veo que hay estas novedades aquí. Son los tiempos, son la era Peña Nieto. Espero que no se duerman, si apenas son las 1:34, los veo así somnolientos, ojerosos, cansados, pero con muchas ilusiones. Ya ven que ya llegó la era Peña Nieto al Senado, miren, ya tenemos aquí estos aparatos modernos, aquí bien. Ni Obama los tiene. Bueno, ojalá y presten atención porque esta reserva es muy importante del artículo 61. Y felicidades, presidente, por leer a Peña Nieto aquí en el Senado, con los teleprompter. Debería de ser puro ejercicio mental, las neuronas funcionando adecuadamente, pero bueno. Perdón, no escuché, no entendí, ¿qué dicen? Ruego a la Asamblea mantener el orden. Por favor, presente su reserva, senador. Bueno, sepa que se despierten. Miren, para el grupo parlamentario del PRD, la gravedad de las conductas se vinculan con el daño que se genera en la sociedad, al patrimonio nacional o al adecuado ejercicio de las funciones de gobierno. En este sentido, es necesario incorporar como faltas administrativas graves los actos más perjudiciales y de mayor impacto en un modelo del Estado democrático. En consecuencia, proponemos establecer como tráfico de influencias la obtención de bienes inmuebles u otros beneficios patrimoniales por un servidor público ofrecidos o propiciados por quienes sean o pretendan ser titulares de contratos de servicios. ¿Dónde se ha escuchado eso? ¿Dónde se ha visto eso? Los que sean titulares de contratos de servicios, obras públicas, en cuya contratación influyó aún cuando no se haya participado de manera directa o por cualquier persona física o moral, cuando se obtengan inmuebles en condiciones notoriamente favorables o precio notoriamente inferior a lo que tenga en el mercado ordinario. Fíjense la importancia, senadores, senadoras, de esta reserva. Al respecto, para no aceptar esta propuesta, se ha señalado que ampliar el espectro o listado de faltas administrativas provoca oportunidades de salida y falta de sanción para los infractores. Nada más alejado de la realidad, la posibilidad de identificar y de determinar la existencia de faltas administrativas no radica en tener un catálogo limitado o simple de conductas, menos aún en una realidad en que los actos de corrupción son encubiertos con artificios cada vez más elaborados. Estamos ante un fenómeno, amigas y amigos, complejo, que requiere establecer para las autoridades investigadoras y sustanciadoras mecanismos certeros para la determinación de faltas, pero también la definición de conductas antijurídicas acordes a la realidad, efectivas para limitar las acciones de los servidores públicos. Debemos reconocer que la condición humana es proclive a la recompensa inmediata y que ello se agrava si una conducta carente de ética y legitimidad no es sancionada. El catálogo ofrecido en el dictamen, con sus lagunas y ambigüedades, incentiva la corrupción, no su erradicación. La determinación de la conducta a que se refiere esta reserva encuentra un justificado motivo de existencia ante la realidad al recordar casos y situaciones cuyo cinismo
es una afrenta a la buena práctica de gobierno y un ataque a la credibilidad de instituciones públicas que tienen precisamente en su credibilidad su activo más importante. En ese sentido, determinar la ilegalidad de la obtención de beneficios patrimoniales que no pudieran ser explicados más que como favores o retribuciones por la influencia en los procesos de contratación o asignación en que el servidor público puede influir, tiene por objeto no solo el de evitar y sancionar el enriquecimiento indebido de los funcionarios que pueden determinar el curso de los procesos de contratación pública, sino además buscar atacar las redes de corrupción que alrededor de estos procesos han llegado a formarse. Los hechos de corrupción, como todo acto ilícito, puede cometerse por un solo individuo o por varios mediante un acuerdo en el que se prepara y ejecuta la acción ilícita. Así, la participación de los servidores públicos en actos de corrupción no solo se enmarca en el terreno de lo público, sino que puede trascender al espacio privado. Lamentablemente, ejemplos en los que los consorcios constructores, empresas financieras, manufactureras y de comercio que se han visto involucradas en este tipo de casos son abundantes en nuestro país. Tenemos incluso casos en los que servidores públicos del más alto nivel se benefician de los activos de empresas con las que el Estado han celebrado contrataciones. La presente reserva busca procurar un especial cuidado, lo referente a las interacciones y competencias entre los ámbitos de las cosas públicas con los intereses privados. Lo anterior es una herramienta básica que permitirá identificar violaciones sistemáticas, estructuras y redes de corrupción. Por lo anterior expuesto, se pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente propuesta de modificación del artículo 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y así el artículo 61 proponemos también que incurran en tráfico de influencias, 2 puntos. 1, el servidor público que de manera directa o por medio de su cónyuge, concubina o concubinario o cualquier otra figura de naturaleza similar o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 4º grado, a, solicite, acepte o reciba bienes inmuebles o muebles en operaciones al contado o mediante cualquier tipo de crédito, en condiciones notoriamente favorables o precios notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, que procedan de cualquier persona física o moral. O B, que obtenga un beneficio patrimonial proveniente de personas físico-morales que hayan celebrado contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios con cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. Presidente, le pido que si puede hacer la votación nominal, se lo agradezco. Ojalá todo lo que se ha dicho aquí es lo que estamos viendo cotidianamente en nuestro país, lamentablemente. Entonces, ojalá y con su voto poderle dar hasta aquí este tipo de corrupción que nos está carcomiendo todos los días al sistema político mexicano. Por su atención, muchas gracias.